al país con el fin de impulsar la economía y también, por cierto, vamos a hablar en los próximos minutos de la posibilidad de que ya no solo sea el presidente Sánchez, sino también Elon Musk el que quiera viajar al país asiático. Me parece que ya tenemos a Rafa Galán Perpe, economista experto en China, para hablar sobre esto. Rafa, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Rafa, Sánchez en China, un Sánchez que además parece que tampoco ha hecho demasiado caso a lo que decía ayer von der Leyen. Von der Leyen ayer era muy clara: vamos a determinar la relación con China en función de cómo se comporte Xi Jinping con Putin, y aún así hoy Sánchez ha intentado hacer un poco alarde de la buena relación entre China y España, también hablando de fortalecer esa relación con determinados acuerdos. ¿Cómo ves ese viaje de Sánchez a China y por qué este hecho? ¿Por qué parece que el presidente Sánchez ha priorizado un poco la relación con China a lo que estaba diciendo von der Leyen, que al final pues pues es la Unión Europea y es en este caso pues esa entidad supranacional que está diciendo que ojo con la relación con China? Bueno, yo creo que es importante este viaje. Este año además se marca el 50 aniversario de relaciones económicas y comerciales con China. Hay que recordar que, exceptuando la Unión Europea, China es el mayor socio comercial de España, obviamente por las importaciones, más que duplica a Estados Unidos y, por supuesto, por delante del Reino Unido, con lo cual, como digo, sí que es importante que este año se estrechen lazos, porque para ellos y para nosotros también es una fecha especial. Yo creo que en términos de acuerdos, algo que sería quizá bastante interesante es un acuerdo, por ejemplo, de libre comercio en el sector servicios, como sucedió con Reino Unido en el año 2016, que básicamente lo que hace es favorecer al turismo. El último año que tenemos de referencia de turistas chinos en España, que bueno, como sabemos, nosotros somos un país altamente receptor, y en términos de turistas chinos fueron solo 700.000. Estamos muy lejos de un objetivo que se marcó hace muchos años, que era de alcanzar el 1.000.000 de turistas, con lo cual también, no solo en esos acuerdos, como decimos, comerciales y de productos, sino en el sector servicios y específicamente en el turismo, el levantamiento de ciertas restricciones, avisados o, bueno, relajación más bien de visados, pues serían interesantes. Al final, China también siempre ha dicho que España es uno de sus mejores aliados en la Unión Europea. Ahora, con la presidencia que entrará, bueno, pues en los próximos meses, pues ellos quieren tener también de alguna manera un interlocutor directo con la Unión Europea para seguir fortaleciendo esas relaciones, y yo veo bien no solo este viaje, sino que a lo largo también de este año, igual que hacen otros mandatarios, pues por ejemplo de Francia o Alemania, para establecer lazos con China, se siguen haciendo más expediciones y más viajes con objetivo, como digo, de afianzar esa relación, a pesar de efectivamente esos ataques recientemente, bueno, recibidos por von der Leyen, que no son la primera vez que suceden, eso está claro. Rafa, también quería hablarte del tema de Jack Ma, porque ya sabemos que Jack Ma llevaba prácticamente desde 2020 sin pisar China por ese discurso que fue un poquito crítico con el gobierno chino. Y claro, es verdad que ha vuelto en los últimos días y justo vuelve un día antes de conocer que Alibaba se divide y que por lo tanto da un poquito más de control o de poder, podemos decir, a sus divisiones, porque ya sabemos que cuando se divide una empresa por negocios, pues puede hacer más fuerte a cada uno de los negocios que cuando están todos juntos en una compañía. Claro, hoy por ejemplo hemos conocido, lo dice Wall Street Journal, que Jack Ma fue contactado directamente por China, por funcionarios retirados del Partido Comunista Chino, para que volviera a China. ¿Qué te sugiere este movimiento por parte del gobierno chino, que hasta ahora estaba diciendo no, entre comillas, al poder de las grandes tecnológicas y al poder también de Jack Ma, y ahora de repente dice sí? ¿Por qué? Bueno, pues este tira y afloja de alguna manera siempre lo hemos visto, no solo con este sector, sino en otros. Lo que sucedió en aquel momento es que de alguna manera la empresa estaba ganando mucho monopolio, mucho cuota de mercado, y el gobierno pues quiere controlar esas cosas. En las tecnológicas es un movimiento que hemos visto claramente, y de ahí, bueno, pues la salida de Jack Ma. Ahora, efectivamente, el giro es diferente. China quiere mostrar de alguna manera
más liberalización, más apertura después de estos levantamientos de las restricciones, también después de la pandemia, y yo creo que básicamente está motivado por eso, dar una imagen también de cierta estabilidad y de cierta recuperación de la normalidad y de alguna manera, como digo, bueno, pues sentar las bases para otros sectores también que todavía sabemos que tienen fuertes restricciones y fuerte control por parte del gobierno, pues que paulatinamente se vayan liberalizando de alguna manera. Con lo cual yo creo que es un movimiento, bueno, pues de cara al escaparate importante, porque está lanzando el mensaje de que, bueno, de que la intervención quizá sea menos y que paulatinamente, como digo, pues en otros sectores vayan también dejando que actúe el mercado, entre comillas, más libremente. Esto puede ser porque realmente está beneficiando de alguna manera al gobierno chino, es decir, quizá ahora como la economía china ha estado un poco adormilada por el tema COVID, ¿es esto lo que necesitan para volver a apuntalar la economía? Porque Wall Street Journal decía que apelaban un poco al patriotismo y al hecho de impulsar la economía cuando intentaban convencer a Jack Ma de que volviera. Pues efectivamente, bueno, hay una tendencia desde hace algún tiempo, efectivamente, de más consumo de producto nacional, también de servicios y, por supuesto, bueno, pues ya sabemos que hay grandes empresas como estas en el sector servicios, bueno, pues en comercio electrónico. Ahora yo creo que va a haber un impulso adicional en términos de inteligencia artificial, por supuesto telecomunicaciones, toda la parte de tecnología, de desarrollo, sí que se quiere impulsar. Ya sabemos que hay grandes planes desde hace muchos años, el famoso Made in China 2025, con unos objetivos muy claros marcados en términos de I+D, bueno, de empleados también que trabajen en sectores tecnológicos y es algo que favorece, y China sí que va a hacer esto pues precisamente en línea con lo que decías, ¿no? Que básicamente mantener el crecimiento y los objetivos de crecimiento que para este año va a ser algo complicado, entonces no solo por la parte del consumo, que ya tiene un peso bastante más representativo sobre el PIB, pero en otros sectores, bueno, pues estratégicos y mucho más específicos, va a actuar para intentar de alguna manera impulsar la economía. Esto lo vamos a ver también con otro tipo de políticas, pues políticas fiscales, políticas monetarias, vamos a ver todo ese tipo de apoyos, yo creo, a lo largo del año. Y a la par que, como digo, en algunos sectores específicos, esa imagen de mayor liberalización de alguna manera. Bueno, Rafa, además también quería preguntarte por Elon Musk. Se dice ahora también que el ejecutivo quiere viajar a China y mi pregunta es un poco cuál sería su objetivo, porque sería su primer viaje desde la pandemia. Efectivamente, bueno, pues al final ya sabemos que China es uno de los mercados más importantes a nivel mundial, junto con Estados Unidos. El año pasado se vendieron pues también más de 20 millones de vehículos. Hay una transición muy clara hacia el vehículo eléctrico y, bueno, además de otros importantes proyectos que ya sabemos que tiene Elon Musk. De ahí, bueno, pues un poco ese giro que quiera afianzar también, hacerse con una cuota de mercado más importante, porque lo que estamos viendo, como digo, es que esa transición, en términos también no solo de ventas, sino de fabricación de vehículos, el año pasado superaron, creo que, el 1 millón de unidades en términos de vehículos híbridos y eléctricos. Bueno, pues quiera afianzar también de alguna manera las relaciones con el país y con el gobierno, pues para ganar más cuota de mercado, ya que es un mercado, como siempre hemos dicho, muy competitivo, muy difícil. Hay muchos jugadores también en el mercado que están apostando por los vehículos eléctricos y de energías bueno, pues alternativas, híbridos, con lo cual ese es un poco el objetivo que yo creo que está buscando en este momento. Bueno, Rafa, ya por último quería preguntarte por el tema de, bueno, esas violaciones de las aguas territoriales de China, del Mar Meridional. Lo conocíamos hace unos días, ese buque destructor que había entrado de Estados Unidos en las aguas meridionales. China, desde luego, no estaba conforme. Y además también en los últimos días también hemos conocido que Japón se ha sumado al AUKUS, a ese pacto entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y te quería preguntar si este hecho de que Japón se haya sumado aquí puede suponer nuevas violaciones de las aguas territoriales de China, del Mar Meridional de China.
Bueno, yo llevo años diciendo que este problema es recurrente. No solo lo hemos visto con Japón, sino con otros países limítrofes, incluso con Filipinas, bueno, con Corea también anteriormente. Y yo creo que es algo que va a seguir pasando. No lo veo como un punto caliente o que pueda llegar a una situación de un conflicto, pero sí que la lucha por las aguas territoriales es algo que siempre China ha tenido en mente por el control de las sea lines, de las líneas de comunicación marítimas. Ya sabemos que la salida al mar y tener ese acceso y esas vías de comunicación pues es muy importante, sobre todo para China, que es un exportador, el mayor exportador mundial, y además, bueno, pues también no solo a nivel comercial, sino a nivel estratégico. Hemos visto que el control también que China hace de los puertos en algunos puntos estratégicos, pues por ejemplo en el estrecho de Malaca, en puertos en Sri Lanka, algunos, bueno, pues en Vietnam, pues sí que estamos viendo que eso va a ser algo, como digo, un tema recurrente, el de las aguas territoriales, pero que no va a tener mayor repercusión, yo creo. Pues Rafa Galán, Perpe, economista experto en China. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y un placer hablar contigo de estos temas. Muchas gracias. Bueno, y también, como siempre, a estas horas tenemos comunicado de Joe Biden, del presidente